Podcast AIDH. Hola, saludo con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en un nuevo episodio de este proyecto de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el podcast AIDH. Hoy me acompañan dos personas que pues no son mexicanas. Vamos a empezar con el spoiler. Son dos estudiantes de universidades italianas, Ilaria Vargio y Francesca Maria Oldani, que están pasando un periodo, una estancia de investigación aquí en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, trabajando en un proyecto muy importante de su carrera académica, que es su tesis de licenciatura. Bueno, no sé si quieran presentarse brevemente, decirnos un poco de qué universidad vienen y pues para que nuestro público las pueda conocer. Soy Francesca, soy estudiante de la Universidad de Milán y de Derecho, y ahora estoy terminando mi carrera. Muy pronto ojalá voy a recibirme. Ahora estoy conduciendo una estancia de investigación aquí en la Academia Interamericana para mi tesis, que es una tesis de Derecho Internacional de Derechos Humanos. Es una comparación entre las demandas interestatales en el Convenio Europeo y en la Convención Interamericana. Y bueno, esta no es mi primera experiencia aquí en Latinoamérica, porque ya fui de intercambio el año pasado en Buenos Aires. Y bueno. Pero es tu primera vez en México. Sí, es mi primera vez en México. Mira, muy bien, pues bienvenida, muchísimo. Francesca. Gracias. Pues Ilaria, ¿tú? Bueno, yo soy Ilaria Vargio, soy de la Universidad de Cagliari y yo también estoy haciendo una estancia de investigación aquí en Saltillo, en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Y mi tesis es en Derecho Constitucional Comparado. En particular es una comparación entre Italia y México sobre violencia política en razón de género. Yo también hice un intercambio, pero en Europa, en España. Y es mi primera vez en México. También, muy bien. Entonces, bienvenida Ilaria, bienvenida a ambas. ¿Por qué escogieron la Academia Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué venir a hacer una estancia de investigación aquí para escribir sus tesis? Bueno, la academia fue recomendada por una profesora de la Universidad de Milán de Derecho Público Comparado, que se llama Antonia Baraggia, pero estoy haciendo una tesis de Derecho Internacional, y elegí la academia porque es como un espacio muy específico de defensa, de investigación de los derechos humanos, y primero es coherente con mi tesis, pero además es una oportunidad muy buena para entender también lo que quiero hacer en el futuro, mis perspectivas, mi carrera futura, para entender qué hacer. Y bueno, eso es. Bueno, me parece una motivación muy buena. Pues sí. En tu caso, Ilaria, pues ¿cómo es que llegaste aquí a la mía academia? Es un poco más casual. no es tan elaborada como la de Francesca, porque yo siempre he querido hacer como una tesis en el extranjero, sobre todo no en Europa, porque ya hice el intercambio. Entonces hablé con mi asesora, porque desde el primer año yo la elegí. Entonces ella me dijo, estoy aquí en México, no sé si te gustaría venir aquí. Y entonces yo, bueno, sí. Y hablamos un poco de los temas en que ella se estaba enfocando y me llamaron mucho la atención, de verdad, porque yo sí quería hacer una tesis en Derecho Constitucional, pero con una perspectiva de género. Entonces esto me pareció el lugar perfecto. Y nada, aquí estoy. Muy bien, qué bueno. De hecho, pues como también Francesca nos dijo quién era esta profesora, que pues saludamos con mucho cariño, que es una querida amiga, Antonia Baraggia. Pues en tu caso la profesora es Ilenia Ruggio, que es muy conocida también aquí en Saltillo, en la academia, porque pues ha venido muchas veces, inclusive para vendrá a brevedad para un congreso internacional que tenemos el 6 y 7 de noviembre. Aprovechamos el espacio para hacer propaganda e información para nuestro público. Muy bien. Bueno, pues ya nos comentaron más o menos sobre qué temas están trabajando, pues qué es lo que vinieron a buscar aquí. Y
la pregunta pues que creo que pues muchas de las personas que nos están escuchando pues tendrían es pues ¿cuál era la expectativa que ustedes tenían antes de venir aquí? Porque obviamente cuando viajamos a otro lado pues tenemos muchas ideas, expectativas, prejuicios muchas veces. Entonces sí me gustaría conocer qué era lo que ustedes esperaban y qué es lo que han encontrado. Bueno, es que yo no tenía muchas expectativas, de verdad, porque tenía más miedo de venir aquí. Tenía miedo, no sabía qué esperarme y tampoco sabía cómo se investiga, cómo se hace una tesis. Entonces, cuando llegué aquí, encontré muchas personas muy amables que me hospitaron y todo. Y sobre todo me ayudaron en esta investigación, porque era mi primera vez. Y encontré como un intercambio de ideas con profesores que estaban dispuestos a escucharme y también como condividir sus ideas. Y esto me ayudó mucho. Y no me esperaba de tanta amabilidad desde los profesores. Eso. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con Hilaria. Al principio tenía mucho miedo. No tanto miedo, sino que no sabía qué esperarme. Venía aquí sola, sin otras personas italianas o otros estudiantes. Encontré aquí Hilaria. Certo. Pero es que sí, lo que me gusta mucho es la disponibilidad de los investigadores, de todas las personas aquí que te hacen sentir parte de una comunidad. Esto me gustó muchísimo. Muy bien, y justo les iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que ven o que han encontrado respecto a la enseñanza de una universidad italiana, que es la de donde ustedes vienen, en comparación con la enseñanza que hemos estado implementando aquí en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que como pues muchas de las personas que nos siguen ya saben, es un centro de investigación joven, porque estamos justamente celebrando este año nuestro 10º aniversario. Desde hace 4 años iniciamos con la licenciatura, el posgrado ya tiene más tiempo, pero pues lo que tratamos de hacer fue justamente pensar e introducir toda una serie de técnicas de enseñanza y aprendizaje novedosas, innovadoras, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría conocer ya desde la opinión de 2 personas que están estudiando su carrera en Italia, ¿qué diferencias ven y cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada una? Sí, a nivel académico creo que la diferencia que he notado mucho es que aquí en México y también en Argentina, durante mi intercambio, la perspectiva es mucho más práctica sobre casos, sentencias, y en Europa y en particular en Italia la perspectiva también en el hacer los exámenes, en el estudio es mucho más teórica. Entonces sí, creo que entonces hacer una instancia de investigación aquí en México es como un valor agregado muy importante, porque puedo aprender otras maneras de estudiar y de investigar. Qué bueno. Pues, sí, para mí es lo mismo, y también puedo decir que aquí me parece que los estudiantes son más escuchados. Por ejemplo, los clubs feministas de lectura me parecen un espacio libre, un espacio en que puedes empezar un pequeño cambiamiento, podemos decir, ¿no? Porque tienes un espacio en que no tienes que leer y estudiar para los exámenes, ¿no? Y puedes como hablar de tus ideas y ser escuchado sobre todo. Entonces esto me parece una manera de ser más prácticos también. En Italia no es así, es que es... Sí, hay mucha más distancia, ¿no? Sí, bueno, yo hice mis estudios de licenciatura en Italia hace unos años, no voy a decir cuántos, y sí, efectivamente ese era el tipo de educación, muy teórico, inclusive, o sea, nunca durante la carrera, no sé si esto haya cambiado ahora, pero nunca habíamos visto un modelo de demanda civil o penal. Sí. Eso lo haces después, cuando ya haces la práctica, si quieres ser abogado en un despacho de abogados, si quieres ser juez o magistrado
en la escuela de especialización y demás. Y creo que una de las características también que marca un poco la diferencia es que aquí, especialmente en la academia, que creo que es algo que se distingue de las universidades mexicanas en general y de muchas universidades en el mundo, es que cuidamos mucho la formación integral de la persona, formación completa, holística, en el sentido de que no solamente que sean expertos en derechos humanos o que sean expertos en derechos, sino que también, como bien destacaba Hilaria, cuidemos también no quiero decir su esencia, pero pues sí es eso, ¿no? Sí, como sí, personas, sí. con su identidad, sus ideas. Nos ayudan a desarrollar ideas que no pueden estar solo en los libros, Sí. ¿no? Bueno, esa creo que sí es una diferencia importante que luego pues evidentemente se refleja también en el perfil de las personas que egresan, ¿no? Y también es cierto que, por ejemplo, aquí se entra en el mundo del trabajo de manera mucho más rápida, y en Italia, pues lo sabemos, pues para entrar a trabajar, pues hay como otros 15 Muy años de largo, formación. exacto, Abogados, exacto. magistrados, o sea. Exacto, que pues digo, es cierto que luego llegan profesionales muy preparados, Sí. justamente por este diseño curricular académico que te exige estudiar y prepararte más. Sí, es que tal vez no puedes elegir como la carrera que más prefieres, por ejemplo, ser magistrado, porque también necesitas dinero para seguir estudiando como años y años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. y No es escuela, solo sí, tener sí. el posto fijo italiano, es también que tal vez es una necesidad. Exacto. Bueno, a mí me gustaría también, porque miren, la verdad es que aquí en México, creo que en la gran mayoría, 99.9% de las escuelas, para poder titularse no es necesario hacer una tesis. Entonces, a mí me gustaría que ustedes nos pudieran platicar un poco más sobre la experiencia que ustedes están viendo. En Italia sí es obligatorio, entonces no les voy a preguntar por qué eligieron hacer una tesis, porque pues si quieren terminar la carrera la tienen. Necesitamos que hacerlo. No, pero pues sí me gustaría que compartieran un poco la experiencia que están viviendo, porque hacer una tesis es todo un desafío, es algo complicado, no es algo sencillo, no es simplemente copiar y pegar ideas ajenas, sino que es empezar a desarrollar una idea propia con un cierto rigor científico, académico, con ciertas reglas. Entonces, sí me gustaría saber cómo lo están viviendo y cómo lo están haciendo. Ahí. Bueno, creo que yo estoy aquí hace 2 meses. Llegué aquí hace 2 meses y bueno, estoy viviendo bien estos 2 meses, pero también la tesis fue un poco de, no sé, sufrimiento. Porque llegué aquí sin tener un tema ni nada. Solo tenía la idea de hacer una tesis en Derecho Constitucional en una perspectiva de género. Entonces, con el intercambio de ideas que antes dijimos, empecé a pensar en este tema. Pero no fue fácil porque necesitas leer mucho, necesitas como también desarrollar tus ideas. Y esto no es fácil. Y nada, ahora sigo leyendo, pero empecé a escribir. Y pues es una gran satisfacción también hacer algo que estudio, que nadie te puede quitar. Y esta idea me encanta. Pero sí, necesitas tiempo y mucha paciencia, y por eso lo sé que nosotros lo estamos haciendo para que es obligatorio, pero aunque no sea obligatorio, creo que es muy importante hacerlo para un desarrollo personal, como enfrentarse con muchos esfuerzos y hacerlo bien. Muy bien. Francesca, en tu caso, Sí, ¿cómo lo en mi estás caso, viviendo? Mira, para mí es muy difícil, como es a veces muy duro, hay que tener muchísima paciencia. Yo no tengo mucha paciencia, yo quiero que las cosas lleguen súbito, de manera rápida, pero la tesis sí es sufrimiento, es constancia, es atención, pero además es una grandísima oportunidad para mí, porque como yo tenía sobre derecho algunas expectativas que no fueron cumplidas, pensaba que me iban a gustar muchas cosas como derecho penal, derecho comercial, derecho civil, y al final no. Y
como descubrí Derecho Internacional, los derechos humanos, me gustó muchísimo y entonces hacer una tesis sobre algo que realmente me apasiona es una oportunidad enorme para mí, también para entender lo que quiero hacer después, mi carrera futura y bueno, pero sí, es muy, muy complejo. Veo que ambas usaron la misma palabra que sufrimiento, que creo que pues si nuestro público, que pues en gran mayoría también son alumnos de nuestra licenciatura, inclusive del posgrado, escucharan nada más esa parte, no se animarían a hacer una tesis, pero también creo que tenemos que rescatar los otros elementos que ustedes comentaron, que es un desafío personal, que escribir algo tuyo, pues es algo muy bonito, que es algo que te permite de salir un poco de tu zona de confort para crecer, porque así nada más crecemos, ¿no? Nos desarrollamos, la vida siempre nos pone frente a distintas opciones y nosotros decidimos si queremos elegir la más cómoda, la más rápida, la más fácil, la más cómoda, o si queremos, y quizás aprendemos, pero poco, o irnos por el lado un poco más complicado, que claro, tampoco se trata de complicarse la vida siempre, o sea, no es necesario, pero sí tratar de mejorarnos en todos los aspectos. Entonces, aunque la tesis o hacer una tesis en Italia en la licenciatura sea algo obligatorio, pero lo que están haciendo ustedes es algo muy valiente y valioso. ¿Por qué? Porque pues primero se están enfrentando a todos esos retos, ¿no? Y además lo están haciendo en un país extranjero y en un país donde se habla un idioma distinto a su idioma materno. Entonces, como que estamos subiendo los niveles, ¿no? de dificultad, ¿no? Así que pues también muchas felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo. Bueno, pues, pero obviamente ustedes están aquí, pues Hilaria ya tiene 2 meses, Francesca, tú tienes más o menos 3 semanas, pero te vas a quedar, tú también 2 meses más o menos al final. De diciembre. Y también, pues obviamente no están solamente escribiendo la tesis, no están solamente leyendo, están también viviendo un poco la experiencia mexicana, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden contar de esta experiencia mexicana? ¿Qué les parece México? ¿Qué les parece Saltillo? ¿Cómo se han sentido aquí? Un poco la experiencia que nos quieran compartir. Sí, yo creo que regresar aquí después de mi intercambio en Buenos Aires fue como regresar un poco a casa, porque la energía, las personas son muy amables y bueno, sobre Saltillo tengo que ser honesta, no viviría porque es una ciudad muy, muy creada para los carros, creo. Y en Milán estoy más acostumbrada, no sé, a utilizar la bici, el transporte público, caminar, eso sí, también. Pero aquí sí, lo que está haciendo esta experiencia maravillosa son las personas, que son muy, muy amables, muy inclusivas. También el equipo aquí de la academia me gusta muchísimo pasar el tiempo aquí. Sí, a mí también. Es que, claro, los primeros días tenía mucho miedo y no me puede confirmar. Pero es que, por ejemplo, llegar aquí sola, tal vez sí te pone miedo porque el primer día, claro, no dormí nada. Y tenía este miedo, ¿y si me pasa algo? ¿Quién puedo llamar? No conozco a nadie. Pero el segundo día vine aquí. Y me invitaron a la tardeada. Y ya empecé a adaptarme, ¿no? Entonces, sí, fue un bautizo un poco sí, y extremo. Vi como una buena energía y vi un buen ambiente de trabajo en donde las personas disfrutan de un tiempo de calidad, y creo que esto ayuda mucho a la creatividad del equipo, ¿no? Entonces, fue como, me sorprendió esto y fue un buen segundo día. Entonces me sentí bien, me adapté como en unos días. Sí. Y ahora sí, estoy muy bien. Es lo mismo, sí, tal vez extraño como caminar por la calle, pero bueno, está bien. Sí, creo que eso es algo que sí se puede, es un área de oportunidad que tiene, no solamente Saltillo, muchas ciudades mexicanas, que un poco por el tamaño, un poco por inclusive la cultura,
estamos en el norte de México, entonces pues, estamos muy Cerca de cerca de los Estados Unidos, Sí. hay mucho la cultura también de vialidades muy grandes y quizás sí este papel del peatón, ¿no? De la persona que camina, no, quizás inclusive por cuestiones climáticas, porque pues llega un momento del día durante el verano que dura mucho, Sí, que hace mucho calor. Entonces hay Sí. varias justificaciones o explicaciones que podemos dar, pero sí sería también muy saludable pues poder movernos Sí. más. Bueno, el centro ya es una parte muy bonita de la ciudad donde sí se puede, que ya cambió mucho en los últimos años, hubo una muy buena recualificación urbana de la ciudad. Pero pues es cierto lo que dice, el pueblo mexicano es un pueblo muy cálido, muy acogedor, muy amable, entonces pues... Sí, no me esperaba tanta hospitalidad. Sí, exacto. Qué bueno, ¿no? Pues, ¿y qué tal con la comida? Porque ese es un gran punto. Ay, Porque, todavía digo, nos estamos acostumbrando a la comida. Sí, nos encanta la comida mexicana. Nos de verdad, encanta, sí. pero a veces es demasiado picosa. El problema es que no puedes parar de comerla. Como Sí, es una adicción el comiéndola. picante, cada día más, cada día más. Exacto. ¿Ya comieron los caramelos picantes? No, Sí, ¿qué yo son? sí. No, Bueno, nunca. pues entonces ya Sí, sabemos como Tengo que- era mi este- segundo día aquí y me dieron uno yo. y están deliciosos. Luego crean también adicción. Exacto. Sí. Sí, se lo confieso. Pero no sé si pues podrían también compartirnos algo, una anécdota, algo divertido que les pasó y Ay, contamos. inclusive pues por si quieren compartirlo para las próximas personas extranjeras que vendrán aquí. Podemos contar del temazcal que hemos Ah, hecho. sí, claro, claro que sí. Es como fuimos con también otros investigadores de la academia a este ritual de las poblaciones indígenas y bueno, fue una experiencia muy, muy, muy intensa. Sí. Básicamente nos quedamos en esta, ¿cómo se dice? Una Como suerte de iglú, podemos Sí, decir. de iglú. Sin luz. No sin frío. luz, de Seguramente. nada. Y con- luego sí. empieza a subir como el calor Sí, con estas porque piedras hay estas volcánicas. piedras. Ajá. Y fue muy, muy, muy intenso, una sauna terrible, pero al final nos sentimos muy, disfrutamos. muy bien. Sí, nos Sí. disfrutamos. Es como que estamos encontrando otras partes Sí, de nosotras. exacto. Para mí, por ejemplo, esta parte un poco más espiritual. Empecé a hacer yoga, por ejemplo, y esas cosas de meditación, ¿no? Me estoy escuchando más. Y eso es bueno. Gracias, Saltillo. Entonces, creo que eso ya lo he escuchado decir por parte de muchas personas que han venido y creo que si es aquí en Saltillo o en México, porque también hay muchas partes de México donde pasa eso, hay este despertar espiritual, ¿no? Entonces Sí, también sí. Qué bueno que lo están viviendo. Sí, por ejemplo, fuimos también a Cuatro Ciénegas el sí. sábado pasado y fue maravilloso y también muy espiritual porque son lugares desérticos, muy amplios, muy Sí. espirituales. Me gustó muchísimo eso. Sí, tiene mucha magia. Sí, Sí. exacto. Exacto. Muy bien, bueno, pues creo que ya podemos como irnos acercando un poco al final de este episodio. Bueno, ¿qué mensaje transmitirían o transmitirán a sus compañeros estudiantes italianos una vez que regresen a sus tierras? Bueno, que es muy importante hacer un intercambio. Es que tal vez la sociedad nos impone estándares. Y, por ejemplo, el promedio sobre el 28, acabar en la primera fecha de julio. Y por eso yo personalmente tenía mucho miedo y no quería irme, porque nadie quería hacerlo. Pero no escuché este miedo y me fui a España y vine aquí. Y aunque no sea fácil salir de su propia zona de confort, es importante hacerlo, porque te ayuda mucho a escucharte y ayuda a tu desarrollo personal. Tal vez no puede ser que no es fácil, pero también eso es parte del proceso. Yo, por ejemplo, siento que estoy alimentando mucho mi curiosidad,
porque aquí me doy cuenta de que empecé a estudiar Derecho por esto. Porque perdí un poco la curiosidad tal vez con los exámenes, la ansiedad, dar el examen en la primera fecha y todo esto. Y es importante recordarse por qué lo estamos haciendo, por qué tenemos esta pasión por el derecho. Y cuando sales de este espacio que tal vez te está un poco... Te está apretando, sí, te queda chico. Sí, conoces otras personas y tal vez en ellas encuentras la inspiración y te acuerdas por qué empezaste a este percurso. No, estoy totalmente de acuerdo con Hilaria. Estas experiencias de intercambio te cambian totalmente la manera de vivir, de ver la vida, te permiten de descubrir lo que quieres hacer. Por ejemplo, voy a decir otra vez que cuando hice el intercambio en Buenos Aires, cursé muchísimas materias de derechos humanos y también me permitieron de ver los derechos humanos, el derecho internacional de una perspectiva completamente diversa, que es la del sur global. Entonces, como realmente estas experiencias te abren la mente, y aquí también en Saltillo es pues una manera totalmente diferente de estudiar, de investigar, y bueno, creo que todos tienen que hacer por lo menos una experiencia de intercambio. También porque hay la posibilidad, porque las universidades nos dan becas y tal vez como que son muchas y nadie participa. Sí. Por ejemplo, eso sí es un punto que fíjese, no abordamos. ¿Con qué tipo de programa o de proyecto ustedes vinieron? Yo vine aquí con un proyecto Erasmus Trainship Extra UE. Entonces tienes que buscar un lugar en donde trabajar, pero puedes también buscar una universidad en donde puedes hacer tu tesis como un trainship. Y por eso yo hablé con mi asesora y que tenía tal vez sus relaciones y por eso vine aquí. Sí, la mía no era un Erasmus Trainship, sino un bando específico para hacer la tesis al extranjero. Y sí, te dan una beca mensual y bueno, hay que utilizarlas. Sí, son buenas. Qué bueno. Sí, y aparte con la Universidad de Cagliari tenemos un convenio de intercambio justamente de alumnos, pues de hecho Hilaria ya es la cuarta alumna de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Cagliari que viene aquí en la academia. Pues Francesca es la primera de la Universidad de Milano y espero que no sea la última, pero estoy segura que van a venir más personas, y entonces pues también aprovechar para invitar a los estudiantes de las universidades italianas que se acerquen a México, que se acerquen a la academia, conozcan los programas, y justamente ustedes van a ser embajadoras de la academia en Italia. Bueno, pues ya vamos cerrando un poco, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo, pero no sé si hay algo más, un mensaje final que ustedes quieran agregar, algún comentario para nuestro público. No, pues quería agradecer con todo mi corazón a la academia, a Irene y a todas y todos para, no sé, ayudarnos en todo, para el sostén que nos dieron todos los días. Y nada, también pues decir a los estudiantes mexicanos de ir a Italia o no sé dónde en el mundo, porque es muy importante. Porque sí, aquí se vive bien, pero hay mucho afuera de descubrir. El intercambio de culturas es muy importante para abrir nuestra mente. No, y además quería decir también que viajar, vivir en otros lugares, te permite no solo de conocer a otras culturas, sino a ti mismo, lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Entonces, tenemos todos que hacer estas experiencias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas. Una vez más, felicitarlas también por el trabajo que hicieron, por haber tomado la decisión, más allá del miedo,
de venir aquí a México. Pues en lo personal y en lo institucional estamos muy contentos de tenerlas aquí. Y bueno, pues nada más, no me queda otra cosa que pues saludar a nuestro público, despedirnos y pues invitarlos a que sigan las actividades de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, sigan escuchando nuestro podcast y bueno, pues verlos prontos en los próximos eventos.